¿Qué tal nuevamente? Muy buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, cuando la maternidad llega, sobrevivir como investigadora a cargo de la doctora Florentina Preciado Cortés, quien será nuestra ponente el día de hoy, y la doctora Angélica Riveros, quien nos hará favor de participar como comentarista. Me permito ceder la palabra a la doctora María Luisa Saavedra, presidenta de Acacia, quien nos dará una cordial bienvenida. Adelante, doctora. Buenos días. Muchas gracias, Lupita. Parece que tuvieras abierto. Oigo, sí, tienes dos dispositivos abiertos. No. Ya mejor, ya mejor. Bien. Muchas gracias. A ver, déjenme ver qué está pasando. ¿Alguien tiene dos dispositivos abiertos? Señora presidenta. Me parece que es tu equipo, Mariel, que está haciendo el eco. Déjame ver qué está Ya, pasando. ya se arregló. ¿Ya se arregló? No, sí sigue siendo eco. Está bien, está bien mal. Yo nomás abrí una vez. Voy a volver a entrar. Bueno, vamos, a esperar un momentito. Estoy, Lupita. ¿Sí? Ok, Ya estoy. Bien, muchas listo. gracias. Buenos días a todos. Eh, doy las gracias encarecidamente a la doctora Florentina Preciado Cortés, que aceptó, ¿verdad? Con mucho agrado y con mucha amabilidad presentarnos esta conferencia el día de hoy, a la doctora Angélica Riveros, ¿sí? Que aceptó también ser comentarista. Agradezco también a los participantes, tenemos varios, no los puedo mencionar a todos, pero ahí está Mari Vera de Colombia, Lisette de Hueso pues de aquí, de México, ¿sí? Marta Ríos, que está en Guanajuato, ¿sí? Y así, ¿verdad? Muchos que nos visitan. Marcelo Mantilla de Ecuador, ¿sí? Y bueno, me tardaría mucho en mencionarlos a todos. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que se dan la oportunidad de estar con nosotros y de poder pues entender todos estos temas tan importantes que nos atañen a todos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Riveros. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y por permitirme participar en estos esfuerzos que convocan a tantas personas justamente por su relevancia. Y esta mañana tengo el honor de comentar el trabajo de la doctora Florentina Preciado Cortés, de quien me voy a permitir leer un resumen curricular muy breve. Ella es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, profesora e investigadora durante más de 32 años en la Universidad de Colima, en la Facultad de Pedagogía. Es integrante del cuerpo académico de estudios multidisciplinarios sobre educación, género y violencias, con perfil PRODEP dentro de su institución. Realiza y asesora trabajos sobre educación, género y violencias en académicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano. Entre su obra más reciente destacan, y solo las voy a mencionar para no tomar tiempo de su conferencia, Experiencias maternales de investigadoras en el espacio universitario, Violencia de género desde la percepción de las estudiantes de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Colima, un estudio exploratorio, Nadar contracorriente, las investigadoras ante la maternidad, Devenires feministas en Colima de 1978 al 2011, Manifestaciones de violencia hacia las investigadoras universitarias, del discurso al hecho hay mucho trecho, se me gustó mucho. Norma Blanques Graf, una mirada feminista a la filosofía de la ciencia,
y configuración y reconfiguración de la cultura académica en una universidad mexicana. Actualmente, Flor es consejera honoraria del Instituto Colimense de las Mujeres del Gobierno del Estado de México y sin más preámbulo, las dejo con ustedes para que pueda hablarnos de este tema tan necesario, tan antiguo y tan presente en estos momentos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien, pues primero agradecer nuevamente su invitación a compartir con hoy con ustedes esta mañana el tema de la maternidad en las investigadoras. Bueno, vamos a empezar. Este trabajo se realizó durante la pandemia, de tal forma que las entrevistas se hicieron precisamente en la etapa de COVID. Ay, no, ¿por qué no, ¿por qué no puedo avanzar la presentación? ¿Qué es lo que está pasando? Si quiere, deje de presentar y vuelva a entrar. A ver, dejar de compartir. O envíese la Lupita para que ella la comparta. Ujú. Ujú. Déjenme intentar otra vez. ¿Ahí está? Ahí está. Ujú. Bueno, ya. A ver, ahí Bueno, está. inicialmente este trabajo pues lo íbamos a hacer con una Universidad de Colombia y al final ya no fue posible, de tal forma que las entrevistas se hicieron únicamente pues para cubrir la parte de lo que sería la universidad en la cual yo laboro. Y en este sentido es que me parecía importante pues también destacar cuáles eran como las coordenadas espaciotemporales para la maternidad específicamente pues para el caso de las mujeres o las académicas en las instituciones de educación superior, que si bien es cierto, en las últimas décadas ha crecido la presencia de las mujeres, también es cierto que las dinámicas y las prácticas al interior de las instituciones de educación superior pues siguen siendo fuertemente masculinas, es decir, la producción del conocimiento opera mucho dentro de estas redes masculinas, ¿no? Así pues, el espacio de investigación, este espacio donde se genera el conocimiento, está impregnado fuertemente de estos símbolos masculinos. Y lo que hemos detectado es que en este ambiente, pues se tiende mucho a bromear y desvalorar el trabajo de las mujeres. Es decir, como que si lo que investigan ellas es poco importante, es poco significativo, les faltan elementos, ¿no? Entonces, estamos hablando mucho de la persistencia y la permanencia de estos códigos de género que están dentro y fuera de las instituciones de educación superior. Es decir, dentro y fuera las mujeres, pues seguimos enfrentando estos códigos de género. ¿Cuáles son las situaciones entonces para las mujeres? Bueno, tenemos que aun cuando las mujeres están preparadas, tienen un alto nivel formativo, son doctoras, pues continúan enfrentando estas desigualdades de cumplir con dobles o triples jornadas. Es decir, ellas tienen que resolver o nosotros tenemos que resolver cómo continuar con el trabajo académico al mismo tiempo que se asumen los trabajos de cuidado, ¿verdad? Es decir, cuando la maternidad llega a las académicas, hay que asumir ese cuidado del bebé, de la bebé, durante los primeros meses, cuidar de su formación escolar, atenderla en todas sus emociones y en todos sus aspectos. Este tiempo que se invierte en estas dobles o triples jornadas también provoca entonces que la carrera profesional se ralentice, ¿verdad? Es decir, vamos como más lentas, ¿no? O vamos dejando cosas porque nos falta tiempo. En el caso de las profesoras investigadoras, particularmente en mi institución, no hay un nombramiento como tal de investigadora, sino de profesora investigadora. Es decir, la investigadora tiene que dar clases, tiene que hacer gestión, tiene que hacer tutoría y también tiene que hacer investigación. Entonces,
para lograr este perfil que nos califican PRODEP, pues las mujeres tenemos que trabajar de manera mucho más intensa que los colegas varones para lograr la producción académica necesaria. Y cuando se está en el SNI, pues ustedes conocen cuáles son los requisitos y las demandas, ¿no? Entonces sí se tiene que trabajar bastante para lograr esa producción académica. ¿Qué pasa cuando la maternidad llega a las investigadoras? Pues su vida cambia de manera importante. Esta etapa de la maternidad es una experiencia que compromete mucho aspectos corporales, por supuesto, los cambios que hay físicos, pero también hay psíquicos, hay imaginarios y también simbólicos. Es decir, la maternidad rebasa toda esta parte biológica que pareciera que es la única en la que se centra y dejamos fuera todos esos aspectos emocionales, sociales, culturales y contextuales, ¿verdad? Aunado a que la dimensión de ser mamá es una dimensión y una construcción que está fuertemente ligada al hecho de ser mujer. Es decir, socialmente se espera que todas las mujeres tengan una maternidad o sean mamás. Cuando vemos ahora, por ejemplo, que no para todas es la maternidad. Sin embargo, todavía socialmente se espera que así sea. Lo que nos muestran algunos estudios es que la producción científica, la máxima producción, llega después del doctorado y estamos hablando de un periodo de los 27 a los 40 años, periodo que coincide con la edad biológica que se considera más apta para las mujeres si es que quieren convertirse en mamás. Entonces, quien desea desarrollar una carrera en la ciencia, convertirse en mamá puede traer como consecuencia esa desaceleración o incluso frenar su ascenso como investigadora. Se tiene que decidir entre si participas para subir de nivel en el SNI o te conviertes en mamá. Por todo lo que ello implica, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que en el caso de las mujeres, pues solamente existe un periodo para ser mamá, o sea, no es como en el caso de los hombres. Entonces tenemos como ese límite de edad. Si quieres convertirte en mamá, lo ideal sería que lo hagas antes de los 40 años. Hay un reloj biológico que está diciendo todo el tiempo a las mujeres, ¿verdad? Si deseas hacerlo, tienes que hacerlo antes. Pero también está esta carrera de investigación. Bueno, esta situación provoca que muchas mujeres también vean como incompatible el ser madres y desenvolverse como investigadoras, lo cual limita que muchas puedan desarrollar una carrera científica. Eh, Me tocó ver casos, pues, de mujeres que decidieron dejar mejor la carrera científica y convertirse en mamás, incluso algunas que renunciaron a ser profesoras de tiempo completo porque decidieron mejor dedicarse al cuidado de sus hijos, es decir, se sacrifica la carrera de investigación. Aquí un cuadro en el que se muestra cuál es la participación de las mujeres, quizás muchos de ustedes ya han visto estas cifras. Es la cifra más reciente que encontré del 2025 y vemos cómo entonces las mujeres están en el Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto, en el nivel de candidata, que es el primer nivel, hay un 45% de mujeres, pero este porcentaje va bajando conforme se va avanzando de nivel. En el nivel uno ya hay un 38%, en el nivel 2 34% y en el nivel 3 25%. Entonces vemos cómo muchas pues se van quedando en el camino, ¿verdad? Realmente cuando se es joven, cuando acabas de terminar el doctorado o cuando estás iniciando la carrera de investigación, dispones de todo el tiempo porque muchas postergan la maternidad. Las dificultades vienen después, ¿verdad? Cuando las mujeres deciden convertirse en mamás y entonces es difícil seguir avanzando porque como ya lo comentábamos, pues la demanda en la producción es alta, ¿no? ¿Cuál fue la ruta metodológica que se siguió para este trabajo? Bueno, se contactó a través de la bola de nieve a las entrevistadas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los criterios de selección que pertenecieran al SNI y que fueran mamás?
también se buscó que pertenecieran a distintas áreas del conocimiento, porque sabemos que cada una de estas áreas tiene una dinámica propia y tiene también demandas muy particulares. Entonces se hicieron las entrevistas a través de la videollamada durante el 2021 y las entrevistadas pertenecen a la misma institución pública. El promedio de edad en ese momento era de 42 años y la antigüedad también en promedio era 11 años. En lo referente al SNI, dos eran candidatas en ese momento, tres tenían el nivel 1, una estaba en el nivel 2 y una en el nivel 3. Al ser una universidad pues pequeña, los nombres se cambiaron, ¿verdad? De tal forma que los testimonios pues muestran un nombre anonimato, diferente al propio. ¿Cuáles son estos rasgos entonces que encontramos en la maternidad académica? Lo que las entrevistas dejan ver es que hay un fuerte deseo de sobrevivir y mantenerse en el campo de la investigación y para lograrlo, pues las mujeres tienen que resolver o desbaratar estos nudos que van surgiendo cuando la universidad llega, ¿verdad? Coinciden en la necesidad de realizar una serie de acciones feminizadas para salir adelante y no renunciar a la carrera. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, organizar el tiempo de manera muy eficiente. Es decir, aprovechan al máximo el horario del trabajo. El horario de 8 a 4 a 5 de la tarde es para ellas es el tiempo que tienen exclusivamente dedicado a cumplir con la producción, con las tesis, con las asesorías y con la docencia. Entonces, dicen, no puedo perder un minuto porque este tiempo para mí es muy valioso. No puedo detenerme, decían ellas, a tomarme un café, a platicar sobre el proyecto, a platicar sobre alguna lectura en el pasillo. O sea, no puedo. Es muy valioso para mí este tiempo. Mantener una disciplina constante, ser muy organizada en los tiempos, en las actividades y en los compromisos que se tienen. Buscar escuelas para sus hijos e hijas con horarios extendidos. Es decir, buscan que una vez que termina la jornada escolar para niños y niñas, haya escuelas o colegios que les permitan pasar por ellos mucho más tarde. Entonces, bien sean escuelas con un club de escolar, una escuela en la que el niño pueda comer ahí y quedarse un rato o hacer tareas mientras ellas llegan por los niños. Así como crear una red de colaboraciones y apoyos entre los cuales pueden estar la pareja, la ayuda doméstica, por supuesto, la familia, colegas, incluso el pago de niñeras. De otra manera, ellas no podrían cumplir con todas las actividades y todas las demandas que implica el trabajo. Entonces, estos son algunos de los rasgos que caracterizan esta maternidad en las investigadoras. Em, Desde la gestación, pues las investigadoras han enfrentado una serie de situaciones que experimentan la maternidad de manera muy particular. Por ejemplo, la edad en la que decidieron ser madres. Como comentábamos, muchas van postergando la maternidad de tal forma que algunas lo hacen después de los 33, 34 años y entonces esta etapa en la que deciden ser madres pues también se conoce como maternidad añosa, ¿no? O sea, ya no es la etapa ideal. Por lo tanto, tu maternidad debe ser de más cuidado, puedes tener algunos riesgos como la diabetes, la hipertensión o algunas anomalías genéticas, ¿no? Entonces, la edad es un poco tardía. La etapa de la carrera académica en la que se encontraban en ese momento es importante si ya tenían el doctorado, si estaban terminando el doctorado, si pertenecían al SNI o si iban a participar en el SNI. Y por supuesto, la pareja, el apoyo de la pareja, si la pareja está con ella, si no está, ¿qué es lo que pasa? O sea, todas estas cuestiones hacen que vivan la maternidad de manera muy particular. Así tenemos entonces que la maternidad revela mucho el orden social de género, ¿verdad? Dependiendo del contexto en el que se tiene lugar, es que hacemos un estudio situado, explicado y comprendido desde las coordenadas en las cuales se presenta esta maternidad.
En este trabajo en particular estamos hablando del trabajo científico, es decir, qué pasa con estas mujeres que producen también conocimiento, que sus colegas están hablando, digamos, de hombres y mujeres con un alto nivel de formación y que ellas y ellos pues están enfrentando esas demandas de la producción académica. Aquí tenemos algunos testimonios. Por ejemplo, Catalina. Catalina nos narra que para ella fue muy bonita su etapa del embarazo. Dice, un embarazo bien bonito, no tuve asco, no sentía ningún problema, pero cuando ella nació, yo ya pasaba los 30 años, tenía casi 34. A mí me empezó a subir un poquito la presión, pero me empecé a hinchar terriblemente. Y 2 días después de que la niña nació, teníamos que meter un proyecto de infraestructura. Ya habíamos estado escribiendo, teníamos avances y demás, pero teníamos que meterlo ese día. La niña tenía 2 días de nacida y recuerdo que no podía ni siquiera enfocar las letras. Es decir, su mamá ya le había explicado que después de dar a luz, ella debía tener unos días de descanso porque tenía que recuperarse. Pero ella dijo, ay, eso no es cierto, ¿no? Entonces, no le quería creer a mi mamá porque yo decía, ay, por favor, mamá, no es verdad. O sea, no podía centrar la vista y las letras se me movían, como si no pudiera enfocar bien y la luz me molestaba mucho. Y yo psicológicamente tenía muchas cosas hormonales. Dice, creo que para mí ha sido el esfuerzo físico, mental, más fuerte que he hecho, y lo digo con todas las letras de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Ella es una investigadora de ciencias químicas de 38 años. Bueno, también tenemos que cuando las investigadoras se convierten en mamá, las expectativas hacia su trabajo empiezan a cambiar de manera importante, empiezan a ser descalificadas, cuestionadas, discriminadas y muchas veces puestas a prueba. Es decir, estas manifestaciones de violencia académica hacia ellas y su maternidad. Por ejemplo, en las reuniones en las que tenían ya para los proyectos y demás, ya no eran consideradas en los proyectos porque le decían, ah, no, es que tú ya te vas a ir, ¿verdad? Entonces tú ya no entrarías. O en el uso del cubículo, ¿crees que vas a regresar o podemos disponer del cubículo? O ¿qué tal si me prestas el cubículo porque necesito hacer no sé qué cosas? O al momento de las tesis, ya no les asignaban tesis para asesorar porque decían, ah, no, es que tú te vas a ir, ¿no? Entonces decían ellas, bueno, es que sí me voy de incapacidad, pero no me voy a morir, o sea, voy a regresar, pero ya las estaban como quitando del mapa, ¿no? El testimonio aquí de otra profesora, pero yo sabía que era sí o sí, porque éramos jóvenes. Todas las expectativas sobre nosotros y como yo era madre, o sea, como que todo mundo espera, pues va a ser mamá, entonces pues ya no va a ser el mismo rendimiento. O sea, había mucha expectativa al respecto. Queríamos abrir nuestro nicho de investigación. Entonces lo sometimos y sí fue realmente muy duro para mí física y emocionalmente. Recién parida prácticamente. Fue una cesárea. Es decir, ni siquiera tuvo tiempo de una recuperación de los 40 días, nada. A los 2 días tuvo que regresar a hacer el proyecto, meterlo y ella sabía que cumplir con el proyecto era fundamental para demostrar que podía hacer eso aún siendo mamá. Entonces, lo que pasa es que en la actividad científica, pues las mujeres siguen siendo vistas como intrusas, ¿no? Que pretenden desempeñarse en áreas que han sido caracterizadas como masculinas. Por tanto, deben afrontar el doble de exigencias que sus pares varones, además de soportar el escrutinio de su vida privada cuando se convierten en mamás. Y pues esos cuestionamientos de cómo se le ocurre ser mamá en esta etapa tan importante. O sea, cómo se le ocurre ser mamá ahora que tenemos este proyecto. Entonces, sí, son descalificadas, son cuestionadas y muchas veces también discriminadas. Amelia. Amelia, ella nos cuenta cómo para llegar al doctorado tuvo que enfrentar mucha discriminación por ser mamá. Ella ya tenía un hijo al momento de estar haciendo el doctorado y incluso sus profesores,
familia de su ex marido le decían, ¿sabes qué? Mejor tú deja el doctorado y dedícate a tus hijos, ¿no? O sea, ya no la veían como, ¿tú para qué quieres estar aquí? Y realmente ya a lo mejor ni vas a poder terminar el doctorado y no vas a hacer nada, porque ya tienes un hijo y ahora estás aquí en el doctorado. Entonces, fue difícil enfrentar, ya siendo doctora y madre de dos hijos, el rompimiento con su pareja. Y reconoce que el segundo embarazo se debió más a presiones de su familia política, pero ella cedió por el deseo de conservar su familia. Es decir, por complacer a otros, tuvo que pagar un costo muy alto, ya que admite que por su expareja perdió la oportunidad de hacer un postdoctorado en Utah, en los Estados Unidos. Nos dice Amelia. Tuve esa oportunidad casi cuando iba saliendo del doctorado, porque fui a hacer una estancia cuando estaba estudiando el doctorado y me invitaron a hacerla en cuanto saliera. Pero pues en ese tiempo mi expareja, él no habla inglés, él nunca había tenido visa y pues al final dejé ir la oportunidad porque pues estaban los niños, estaba él, y pues no me podía ir 2 años mínimo y dejarlos. Y pues ya cuando terminó todo, digo, bueno, eso fue algo de lo que me he arrepentido mucho de no haberme ido. Una doctora muy joven, de 31 años, que ella reflexiona y dice, pues realmente no debí de haber dejado esa oportunidad, porque también sabemos que ahora es muy difícil encontrar una plaza, encontrar un trabajo para los jóvenes y las jóvenes doctoras. Entonces, ella se ha enfrentado mucho a esta situación. Es decir, sí, o sea, soy doctora, soy muy joven, pero tengo 2 hijos y eso me limita mucho y no ha podido colocarse laboralmente como a ella le gustaría. Y ella siente y piensa que esa oportunidad que dejó pasar, pues le hubiera cambiado la vida a ella y a sus pequeños, ¿no? Género y maternidad. Por su parte, Catalina recuerda que su hija nació por cesárea, fue una cirugía mayor. Después de esto, ella enfrentó uno de los retos más fuertes como mujer y como madre. Y era esta lucha entre la madre y la investigadora. Nos dice, porque la investigadora quiere, pues obviamente, estar en el fragor de la batalla, estar aquí 12 horas al día si se puede, y estar con los estudiantes, escribir papers y estar en el fragor de la batalla de un científico, pero al mismo tiempo viene ese remordimiento en el, ¿y mi hija? ¿O para qué tuve hijos si no es para estar con ella? Entonces ella no logra disfrutar tampoco su carrera como investigadora porque le llega este remordimiento, es decir, estoy abandonando a mi hija, estoy aquí más tiempo, yo debía estar con mi hija. Estos sentimientos ambivalentes hacia la maternidad y también esta fuerte demanda del trabajo de investigación no las hace feliz, o sea, hay costos, hay sacrificios y a veces se prefiere la familia, ¿verdad? Lo cierto es que este bienestar propio y emocional de las mujeres, de las académicas, de las investigadoras, pues pasa a un segundo o a un tercer lugar, ¿no? Keila nos dice, para titularme fue así, desvelándome y no teniendo vacaciones. Sí creo que la parte del matrimonio pues modifica varios de mis hábitos, me hace todavía más disciplinada en que no puedo perder tiempo. O sea, no en el ocio como de ponerme a ver una película o que la telenovela. Esas cosas para mí durante años no fueron posibles y tampoco fueron posibles casi tener periodos vacacionales como el resto de las personas. Siempre estaba o haciendo un curso o tener más conocimiento para mejorar la tesis o hacer la tesis. Hablamos entonces aquí cómo también la investigadora, la académica, pues pasa a un segundo o un tercer plano. Ella está haciendo sacrificios para poder cumplir con lo que le demanda, en este caso nos comenta la tesis, y también tienen pocas horas de sueño, es decir, esperan, si el niño o la niña es pequeña, esperan a que ella duerma y entonces se ponen a escribir, a leer, robando horas de sueño, ¿verdad? Y por supuesto, pues también con una jornada larga en el trabajo. Catalina reflexiona que se ha cuestionado sobre sus prioridades y cómo ha renunciado a subir su nivel de productividad para estar en un nivel en el SNI. No quiere sentir que le falla a su hija. Entonces,
tiene que decidir qué es su prioridad. Sí lo he pensado, o sea, sí he pensado decir, ¿quién tiene prioridad? Pues obviamente mi familia, mi casa, mi hija, y decir, o sea, o le bajas 1000 rayitas a tu ímpetu, a tus deseos de ser SNI 3 y todos estos delirios de grandeza, o le bajas para que tu hija crezca mentalmente sana, que se desarrolle bien. Y pues la respuesta fue ni uno ni otro. No puedo, porque también tengo yo un espíritu competitivo. Entonces, lo que he hecho, pues ha disminuido mucho su ritmo de trabajo. Dice, no soy como antes, pero lo veo como un lapso de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Hasta que yo vea que mi hija ya tiene una rutina más insertada en la sociedad con los niños. Tal vez en la primaria. No sé en qué momento yo vuelva a retomar ese ritmo. Si lo ponemos en porcentajes, pues yo creo que he bajado como un 60% más o menos. Es decir, que al momento de convertirse en mamás, pues ellas reconocen también esta desacelere, digamos, de la producción, lo que deseamos en un principio, y cómo tienen que bajarle mucho para entonces dividir su tiempo entre la investigación y la familia. Y lo que ella menciona aquí de que hasta que su hija tenga una rutina más insertada en la sociedad, también algunas investigadoras comentaban cómo sus hijos, sus hijas, pues se sentían culpables de decir, es que no sé si le estoy generando algo porque casi nunca estoy con ella o casi nunca estoy con él. No sé si social y mentalmente se va a desarrollar bien. Entonces deciden bajarle la producción y por lo tanto, como lo menciona ella, pues posponer ese pasar a un siguiente nivel en el SNI, que sabe que le va pues a demandar mucho, ¿no? Y también disminuye la presencia en los congresos, en los coloquios, ¿no? O sea, ya no pueden salir como antes, ya no pueden hacer esas reuniones de trabajo y de proyectos como antes, porque no tienen tiempo. Y el poco tiempo que tienen, pues ya lo tienen saturado. En el caso de Valentina, Valentina concluyó su maestría, decidió hacer su doctorado y era mamá de dos chicas. Ella presentó y aprobó el examen para hacer el doctorado en la UNAM. La institución pues la descargó de sus horas de docencia, disponía de tiempo para hacer sus trabajos, pero sentía que no podía dejar a sus hijas adolescentes por tanto tiempo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que ella implementó? Pues decidió que iba a ir y venir a la Ciudad de México en un viaje de 10 horas cada semana. Ella organizó su agenda para que el lunes, martes y miércoles pudiera asistir a sus clases y asesorías en la Ciudad de México. Y el miércoles en la noche viajaba para amanecer en Colima y pasar jueves, viernes, sábado con su familia, y el domingo por la noche volvía a viajar. Así estuvo por 4 años. Como ella dice, tenía la ventaja de que sí podía dormir en el autobús, pero reconoce que llegaba molida de la espalda. Hay que pensar entonces que esto sí es, es muy cansado realmente, ¿no? Estamos diciendo que el autobús sale de Colima a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, viajaba toda la noche y al siguiente día ella ya tenía que presentarse a clases. En este testimonio lo vemos. Era dejar mis cosas y correr al metro porque tenía clases a las 8 de la mañana en la UNAM. Entonces eran los lunes. Sí eran súper estresantes en general, pero me habitué bien. Además, yo estaba como muy tranquila porque efectivamente nunca sentí que falté aquí en casa cuando estaba haciendo el doctorado. Siempre, siempre. Digo, ya sabían, el jueves llegaba la mamá. Los demás días estaban con su papá y haciendo sus cosas y demás. Entonces, sí fue medio maratónico. O sea, fue un periodo muy cansado durante 4 años tener esta dinámica, pues no había descanso. O sea, llegaba de su doctorado a Colima y decía ella, pues se ponía como la playera de mamá para atender, para platicar a las hijas, para ver los pendientes de la casa, pero también para seguir estudiando, hacer tareas y el domingo en la noche viajar otra vez de regreso a la Ciudad de México. Entonces, aquí vemos cómo realmente pues sí hay un sacrificio de bienestar, de convivencia, de reposo, de reponerse de estos viajes, ¿no? Para Greta,
la estrategia femenina de las redes también ha sido de vital importancia. Sus suegros han apoyado en el cuidado de su hija, pero también dice, si dentro de la familia no es posible contar con apoyo, pues también recurro a cuidadoras o niñeras. En este testimonio nos dice, mi hija ha tenido niñeras casi todo el tiempo, porque mi docencia era en la tarde. Entonces sí, guardería en la mañana o escuela y en la tarde cuidadores, abuelos o una tía, pero sí, al menos tres diferentes cuidadoras le han tocado. En este testimonio de Greta vemos entonces cómo por la mañana ella desarrolla sus actividades que corresponden pues a la investigación, a la tutoría y demás, y por la tarde la parte de docencia. Entonces prácticamente pues ve muy poco a su hija. Y en esta situación, algunas académicas comentaban también cómo al tener poco contacto con el hijo o con la hija, cuando existe esa convivencia o ese contacto, pues hay que construir una relación con el hijo, con la hija, porque tampoco están acostumbradas a estar con ellas. Es decir, extrañan a la abuelita, extrañan a la tía o a la cuidadora, porque con su mamá están muy poco. Entonces, esos son la parte que también ellas por la cual se sienten mal y se sienten culpables, ¿no? Porque dicen, pues sí, o sea, he tenido muy poco contacto con mi hijo, con mi hija y está creciendo. Alfonsina es otro caso y ella nos habla de la dificultad para integrar la vida personal con la profesional. ¿Qué nos dice? Bueno, mira, sinceramente te voy a decir la verdad. Yo me divorcié. O sea, no sé si con esto te digo todo. No fue fácil. Ahora hay una buena relación con el papá de mis hijas, pero siento que, bueno, de alguna manera sí llegó un punto en que el trabajo, el dedicarme yo al 100 o dedicar mucho tiempo al trabajo y él estuvo un tiempo dedicado a la familia, como que hubo un problema. Por eso llegamos a lo que yo podría decir que llegó un punto de ruptura de la relación. En este caso, pues no, o sea, no pudo mantenerse la relación. La pareja no entendió, no aceptó que ella continuara con su ritmo de trabajo y que él se hiciera cargo, digamos, de la familia. Yo creo que eso fue algo que lo detonó la ruptura, porque él sentía que pues que era menos o que yo iba mucho o iba para arriba en mi carrera, pero él al contrario no podía encaminarse, no podía empezar a volar en ese sentido. Entonces fue muy duro poder salir adelante después de eso, pero también dice, he tenido batallas como investigadora, sí he venido a causar estragos en la familia. De alguna manera también ella siente un poco de culpa, digamos, en esta ruptura, aunque anteriormente nos había dicho que fue lo mejor, ahora ya está encaminada, pero hay como ese sentimiento de que quizás si ella no hubiese dedicado o hubiera continuado con ese ritmo de trabajo, quizás esa relación hubiera continuado. Ya estamos terminando y bueno, queremos en estas notas finales señalar que, por supuesto, las mujeres investigadoras, la maternidad no es el único condicionante que están enfrentando, pero que sí afecta de manera importante este proceso creativo de generación del conocimiento. Hay otras determinantes, hay otras condiciones, barreras en el campo laboral por ser mujeres y es este tener que estar demostrando todo el tiempo que se es capaz y que su trabajo es tan valioso como el de los otros. Los testimonios dejan ver que la maternidad se cuestiona, a veces se sanciona y se califica como una limitante, es decir, ya no se les sigue viendo de la misma manera, se piensa que ahora sí que van a abandonar el trabajo, que ya no van a responder, que su participación en los proyectos no va a ser la misma y empiezan a querer dejarlas fuera, ¿no? O a hacer bromas sobre esta maternidad. La experiencia de estas investigadoras deja ver también diferentes problemáticas, así como todo el esfuerzo que implica este deseo de dar y construir vida, pero también conocimiento. Es decir, no quieren tener que decidir entre una y otra, quieren hacer las dos cosas.
la serie de sentimientos y contradicciones que experimentan al estar entre la esfera familiar y la profesional, porque también a veces la propia familia no lo entiende, o sea, les dice, pero ¿por qué dedicas tanto tiempo a tu trabajo? O sea, ¿realmente es necesario que tú estés tantas horas o que cuando llegues a casa tengas que ponerte también a leer y escribir? Si ya estuviste toda la tarde allá, ¿por qué no estás con la familia? A veces la familia tampoco lo entiende. El costo emocional es alto. Están presentes académicamente, pero muchas veces también deshechas por dentro. En ocasiones participan de la vida familiar y laboral con angustia, con tristeza y sabiendo que por supuesto quieren disfrutar de sus hijos e hijas, pero también desean y tienen este derecho a ser reconocidas, a lograr esa titularidad en su trabajo o lograr un nivel más. Es un reconocimiento a su trabajo. Por esto trabajan de manera tan intensa, ¿no? Estos sentimientos contradictorios que viven las investigadoras se generan por este escenario institucional que todavía conserva esta visión androcéntrica y patriarcal, ¿no? Reproductora de estos roles jerárquicos en las que de manera reiterada las mujeres se enfrentan condiciones estructurales se normalizan y que intensifican mucho estas brechas de reconocimiento. Promoción que también les cuestiona su capacidad como investigadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas ante ante este cuestionamiento, ante este hecho de ser cuestionadas? Pues entonces dicen, voy a participar en más actividades para que vean que sí puedo ser igual, que sí puedo seguir produciendo. Y esto hace que sacrifiquen muchas veces su tiempo personal o que también respondan de manera individual con sus propias estrategias para salir adelante y entonces afrontar esos retos. Lo cierto es que solas no pueden salir, o sea, como vemos, las redes de apoyo son vitales, son importantes, bien sean de la familia, de amigos, de amigas o de otros conocidos, de tal forma que ellas puedan cumplir con todas estas demandas. Lo que nos deja ver también es que este discurso de la equidad de género no ha logrado incidir de manera esperada en las prácticas ni en la normatividad institucional, porque siguen siendo ellas quienes resuelven, ¿no? Es importante incorporar esta perspectiva de género en en el ámbito de la investigación y también de la evaluación académica, para que entonces un mayor número de mujeres puedan permanecer o escalar en el SNI. Ha ido creciendo esta presencia femenina, pero el proceso es muy lento y no rebasa el 40% en ninguno de los niveles. Es imperativo transformar este espacio académico entonces para que las condiciones de trabajo para las mujeres pues sean más justas, más equitativas y menos sexistas. Y ellas dejen de sentirse fragmentadas, ¿no? Entre lo laboral y lo familiar. Culpables, pero también molestas porque sienten que están cumpliendo a medias como mamás. Entonces, sí, socialmente la maternidad es muy castigada. E incluso hay comentarios de las propias mujeres, ¿no? Como eres una mala madre, ¿verdad? Porque no estás con tu hija, no estás con tu hija. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esto sería lo que yo tengo para compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchis- Gracias, doctora. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Adelante, doctora Angélica, por favor. Muchas gracias. Yo creo que nada como poder entender desde la perspectiva de estas mujeres investigadoras cómo son estos nudos. Algo que noto como una continuidad es una carga mental y emocional de la que no hay manera de escapar y que está muy anudada con un subyacente de culpa. Yo siempre soy culpable de algo, yo siempre soy responsable de algo y que las mantiene en una carrera interminable
de demostrar que sí pueden ser mamás, de demostrar que sí pueden ser investigadoras, que sí pueden ser profesoras, que sí pueden escribir, que sí pueden competir, que sí pueden pertenecer a estos diferentes grupos con intereses opuestos o con expectativas opuestas acerca de su funcionamiento. Entonces hay una forma de funcionamiento que siempre duele, porque hagan lo que hagan, van a estar en contraposición o en conflicto con las expectativas de los diferentes grupos y los diferentes roles a los que ellas quisieran pertenecer. Y además, creo que ha tenido un efecto contraproducente también para nosotras como mujeres, porque esta expectativa de es que son tan competentes y tan eficientes que esa brecha se va a cerrar sola. Y entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacernos cargo, cuando en realidad creo que habría mucho que todavía vale la pena destacar e intentar. Y en ese sentido, me gustaría muchísimo su parecer acerca de, pensando en esta fragmentación y en estas condiciones estructurales, culturales, personales, que eh, pues sí, venimos hablando desde hace mucho tiempo de la transversalidad, de la importancia de la equidad, pero los números siguen siendo los mismos. O sea, esas brechas no se han modificado. Eh, ¿Cuáles podrían ser algunos elementos en esos niveles, el que usted quiera, a los que vale la pena poner atención, considerar y repensar como prácticas personales, colaborativas y desde las diferentes dependencias? ¿Es para mí, Angélica? Sí, por favor. Ah, sí. Mira, nosotros hemos platicado mucho al respecto de esta situación y claro, cada institución es diferente, ¿verdad? Pero a nosotros de manera particular sí nos sumamos a la idea de que desde la propia estructura institucional fuera posible, por ejemplo, el que pudiéramos trabajar desde casa, ¿verdad? O sea, no necesariamente tener que incorporarnos tan inmediatamente o hacer algunas actividades desde casa y no cumplir con esa jornada de 8 horas o de 9 o de 10 horas en la institución. Eso de alguna forma facilitaría mucho el que las mujeres pues pudieran organizarse de una mejor manera. También, así como hay en el Sistema Nacional de Investigadores el que te dan un año de no ser evaluada después de convertirte en mamá, que también la propia institución pues dejara un año de evaluarnos. En el caso de nuestra institución, cada año nos están evaluando, es decir, no importa si acabas de ser mamá o no, tú tienes que ser evaluada. Entonces digo, también ese criterio creo que nos ayudaría mucho en el sentido de tomar la maternidad de otra manera, de lograr recuperarse mejor, ¿verdad? E ir encaminándose en estos proyectos. Y que por supuesto, la propia comunidad de investigación tuviera una visión distinta hacia nosotras las mujeres, ¿verdad? Porque es como, ay, ahora sí, a ver qué va a hacer, ¿verdad? Como a ver si se va a traer al niño aquí, qué va a hacer con el bebé, o sea, siempre estar cuestionando esa parte. Entonces, creo que este tipo de cuestiones, horarios más flexibles, ¿verdad? Que pudieran de algún modo hacer más compatible y disfrutar incluso la maternidad, porque lo que vemos es que muchas de quienes hemos sido mamás y somos investigadoras, es que, por ejemplo, antes de que el bebé nazca, tratamos de avanzar lo más que se pueda, ¿verdad? Porque sabemos que una vez que el bebé llegue ya no van a ser las mismas condiciones. Entonces, por qué ni siquiera se puede disfrutar ese momento, ¿no? Sino que tenemos una sobrecarga de trabajo. Porque sabemos que la evaluación no se va a detener, que nos tenemos que presentar el examen, que tenemos que seguir con la tesis, que ta, ta, ta. O sea, todas estas cuestiones podrían hacer más equitativo la cuestión de seguir participando como académicas
y no padecerlo tanto, digamos, ¿no? Por eso también hablamos de que o bien se retrasa mucho el hecho de ser mamá, o sea, ya casi a los últimos años en que tú puedes convertirte en madre, una maternidad añosa, como decíamos, o no serlo. Las nuevas generaciones de investigadoras con las que yo he podido platicar están optando por no serlo, o sea, definitivamente ellas ya lo están sacando de su mirada, ¿verdad? Decir, yo no quiero ser mamá porque yo sé que eso va a impedir mi carrera. Entonces, creo que institucionalmente se pueden hacer muchas cosas y considerar a las mujeres que están ahí para que entonces se viva también la maternidad de una manera distinta. Y también, pues las mujeres no autoexigirnos tanto, ¿verdad? Es decir, no puedo estar en todo, o sea, definitivamente, ¿a qué horas? También mi bienestar es importante, también mi descanso es importante, ¿verdad? Entonces, puedo participar ya en un, dos proyectos, está bien, o sea, no me quiero comprometer porque quiero hacer esto, ¿verdad? Y no que institucionalmente, pues tengas o que te cueste trabajo decir que no y que aceptes todo, ¿verdad? Porque entonces va también en contra de tu propia salud. Muchas gracias. En esto me gustaría integrarlo, voy a intentar, conjugar los comentarios que nos hacen Zaida y Mari Vera acerca de esta tendencia inculcada y cultural a ser las niñas buenas, a ser supermujeres, a agradecer cualquier oportunidad para demostrar que somos competentes y capaces, eh, y que esto no es parejo. Definitivamente no es parejo al respecto de cuáles son las expectativas de cumplimiento. Y creo que en esto hay mucho que pensar desde nosotras mismas, quizás incluso más allá de los ámbitos de la investigación, acerca de qué tanto nos estamos autoexplotando también en esa intención de ser quien no decepciona nunca a nadie. Y podemos terminar incluso decepcionándonos de nosotras mismas. Y también por eso esta angustia y esta tristeza. Nos comenta también Lisette, y me gusta cómo lo describe, esto es un jaloneo entre pasiones, yo diría que desgarra. Y nos pregunta también acerca de perspectivas sobre propuestas también de políticas públicas y poner en la mesa estos aspectos personales que tienen que ver también eh, con lo que nosotros hacemos y cómo decidimos y cómo elegimos. Entonces, Sí, quiero comentar también que no para todo, bueno, me da mucho gusto que haya muchas personas interesadas en el tema que se sientan identificadas y que digan, bueno, quizás he visto, vivido, ¿verdad? Este tipo de situaciones, pero también señalar que no todas las mujeres lo ven así. Es decir, para muchas es normal, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que haber algo distinto? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de género? O sea, no. Para muchas no hay que cuestionarlo, así es, dicen son las reglas y si tú quieres estar aquí, pues atente a las reglas, ¿verdad? También muchas mujeres atacan o descalifican los argumentos de las otras mujeres. Es decir, es que ¿por qué te quejas, no? O sea, si tú quisiste ser investigadora, pues ahora enfréntalo, demuéstralo. Entonces tampoco hay esa comprensión por parte de las otras mujeres, es decir, se normaliza, ¿verdad? Se normaliza como así es, y si tú quieres estar aquí, pues entonces acéptalo. En el caso, hablamos también de esta violencia académica en el sentido de este cuestionamiento por parte también de los varones hacia las mujeres y también vemos en la institución hay un protocolo, hay para la atención de la violencia, hay un centro de estudios de género y demás desde hace ya más de 30 años. Y sin embargo, vemos que todas esas propuestas, lo que se dice y demás,
puede estar también retomado en algunos documentos institucionales, pero las prácticas son muy lentas, o sea, realmente cambia muy poco. Incluso muchas académicas, muchas investigadoras ante este protocolo de la violencia lo identifican o piensan que es más para las estudiantes, ¿verdad? Pero también es para las mujeres académicas, también es para las trabajadoras, para todas las mujeres que están en la institución. Sin embargo, no se identifican o sienten que ellas no entran ahí, porque es difícil aceptar que ha sido violentada, ¿verdad? O que ha sido descalificada. Entonces, también cuesta trabajo aceptar esta situación. También por eso siento que ha sido muy lento, porque el trabajo de las mujeres ahí ha estado, ahí hay muchos estudios que muestran cómo lo que decíamos desde el inicio, ya tenemos más de 2 décadas trabajando estos temas y las instituciones cambian muy poco, o sea, realmente la cuestión social y cultural sigue siendo muy fuerte. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero pues hay que visibilizar esta situación, ¿verdad? Y que no es normal. Y lo que comentabas también tú, o sea, pues no podemos llegar a ser esas mujeres perfectas, que también nos ha querido vender una imagen de que esta mujer se convierte en mamá y a los 2 días está espléndidamente, ¿verdad? Recuperada y ya está produciendo y físicamente está bien. O sea, bueno, sabemos que eso no sucede así, que lleva mucho tiempo, ¿no? Y lo que decíamos, esta cuestión psicológica de que te sientes mal, de que tienes que recuperarte, de que físicamente te ves y es, ¿qué pasó? O sea, no te reconoces, no estás en condiciones de enfrentar ahora sí que también las demandas de los estudiantes del proyecto de tal, 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 y quieren que sea una recuperación instantánea, pero no es así. Entonces también hay que reconocerlo. em, y no pues sabotear también nuestro propio trabajo y nuestra propia salud, ¿verdad? A costa de querer cumplir con todo, porque no se puede, o sea, es muy difícil. Mm, eh, Flor, hay muchísimas felicitaciones al Ah, muchas respecto del gracias. tema. Muchas gracias. Muchas personas que, de hecho, creo que podrías entrevistar si quisieras continuar con esta Ah, línea mira. porque se están reconociendo en estos testimonios. Nos preguntan acerca de dónde podrían poder tener acceso a tus publicaciones, porque creo que es un tema que nos toca a todos. Me gustaría detenerme en lo último que comentabas acerca de el reconocimiento de la violencia, porque es un cambio, es una transformación para todas. Entonces, poder reconocer cuando estamos enfrentando violencia y también ser sensible a cuándo podemos ejercerla, porque también podríamos hacerlo aún sin que haya esa intención. Creo que es parte de Sí, toda esta corresponsabilidad. así Entonces, es. eh, Comentar así brevemente que recientemente, bueno, todavía estamos trabajando sobre un libro que va a aparecer sobre violencias, pero que participamos en un proyecto sobre violencia en las instituciones de educación superior, un proyecto de CONACYT en el que participamos como 12 instituciones de México. Y era precisamente esto, identificar la violencia, nombrarla, identificarla y cómo es vivida por académicas, por estudiantes, por administrativas, ¿no? Cómo la vivimos y cómo la enfrentamos. Entonces, en este proyecto pues salen muchas cosas muy, muy interesantes. Hablamos también de esta violencia en la propia movilidad, ¿no? Cómo no podemos movernos dentro de las instituciones o sabemos en qué horarios está restringido nuestra movilidad o que no podemos pasar por el estacionamiento a tal hora porque o por los pasillos de no sé, porque, ¿no? O sea, son muchas cuestiones y realmente lo que vemos ahí es que sí nos cuesta identificarla, nos cuesta nombrarla y que efectivamente también las mujeres podemos violentar a otras mujeres, ¿no? O discriminar en el sentido, por ejemplo, le decía una, es que yo sé muy bien
que no soy igual vista que las demás porque yo no soy una profesora de tiempo completo, yo soy una profesora por horas, entonces no soy igual vista y mi compañera me lo hace ver, ¿verdad? Es que tú eres profesora por horas. O sea, también las mujeres violentamos, ¿verdad? Pero eso cuesta mucho, mucho trabajo. Respecto a las publicaciones, pues este trabajo por el que me contactó Lupita está en la revista de Diálogos, Diálogos de Educación, la revista venezolana de la mujer. Hay una revista también recientemente, la de una de Colombia, y estos libros que estamos por sacar sobre lo que encontramos en cada una de las instituciones y cómo se vive si se es estudiante, si se es académica, si se es administrativa, ¿verdad? Porque todas las mujeres lo han enfrentado, incluso dicen, bueno, fíjate cómo nunca me habían preguntado a mí sobre eso, ¿verdad? Yo pensé que eso era normal, por eso yo nunca lo había comentado. Pues no, no es normal, o sea, eso es violencia, ¿verdad? Y pues ahí están los testimonios porque también se hicieron entrevistas y grupos de discusión para rescatar toda esta parte de las violencias, que repito, cuesta mucho trabajo nombrarla, cuesta mucho trabajo reconocerla, porque son prácticas que se han vuelto cotidianas y normales. Y por último, hay incluso algunas recomendaciones para continuar esta línea, como el cuidado de adultos mayores, además de los hijos. Yo añadiría también el papel de las abuelas y las Sí. mujeres como adultas mayores también e investigadoras y los retos que enfrentan también. No me queda más que cederle la palabra a nuestras anfitrionas el día de hoy, doctora Saavedra, doctora Calderón, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, doctor apreciado, pues nos deja pues con una amplia expectativa sobre estos temas de investigación y por nuestras propias trayectorias también cómo se han ido dando en este arduo camino de lo académico y lo científico. Muchas gracias, doctora Riveros, por sus comentarios. Pues todos y todas nuestras asistentes a esta conferencia están pues muy contentos, muy emocionados y agradecemos mucho, doctora Flor, que nos haya permitido tener el honor de su presencia el día de hoy. Y le pediría a la doctora Saavedra, que está aquí con nosotros, que despida el evento. Muchas gracias y un abrazo a todas y todos. Adelante, doctora Saavedra. Muchas gracias por traer este tema tan importante, tan real, ¿sí? Este tema de veras que poco visibilizado, ¿sí? Sobre todo en nuestro contexto, quizás en otros países es más visibilizado, pero en nuestro contexto, la verdad, nos ha costado trabajo encontrar material, que nosotros que tocamos una partecita por ahí en una investigación que estamos haciendo. Y desde luego, pues, todos estos comentarios y ver a estas investigadoras que nos están acompañando hoy, y también hay investigadores, desde luego, se ven reflejadas en toda esta investigación que usted ha realizado. Y desde luego, pues esto nos da pie a un desafío, ¿no? A un desafío de seguir investigando, de seguir buscando, de sumarnos a todo este esfuerzo y poniendo nuestro granito de arena, quizás logremos un cambio, ¿no? Porque finalmente el conocer, el saber y el estudiar tiene que dar como resultado un cambio, ¿sí? Y nos tenemos que seguir esforzando para ello. Pues agradezco a todas las miembros, amigos de Acacia, los que estuvieron hace poco en el Congreso, que nos vimos muy cerca. También felicidades por estar allí y sigamos avanzando, sigamos esforzándonos. Un gran abrazo para todos los amigos de México, de Colombia, de Ecuador y de toda Latinoamérica que nos siguen. Y síganos en las redes sociales porque tenemos muchos más eventos para ustedes y muchos más temas importantes del campo de las ciencias administrativas. Muchísimas gracias a todos, doctor apreciado. Un gran abrazo. Vamos a buscarla, vamos a seguirla, tenga presente eso. Y todos aquí interesados en este tema. Doctora Riveros, como siempre, tan atinada en tus comentarios. Y Lupita, pues sigamos avanzando en toda esta academia, que es lo que buscamos nosotros
conjuntar un grupo de personas que nos interesemos por todos estos temas tan importantes y tan relevantes para la sostenibilidad de la vida, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no estamos solas, compartimos los sentimientos, así que no hay que sentirnos mal por experimentar eso. O sea, es bueno identificarlo y estamos unidas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Una gracias. Gracias.